Buenas tardes a todos. Hoy, por primera vez en el canal, tenemos la primera entrevista. Y esta entrevista no es una entrevista cualquiera. He tenido la suerte de que Pepe Zarzov haya venido al canal. Pepe Zarzov, que muchos de vosotros reconoceréis, es analista de inteligencia militar. Y aquí le vais a ver en un segundo. Espero. Aquí está el gran Pepe Zarzov. ¿Qué tal estás, Pepe? Hola, ¿qué tal, Andoni? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bien, de momento, un poco nervioso, como he dicho en la primera entrevista, y además una entrevista con una persona que me encanta, que desde que la conocí la sigo, no todos los días, pero un día sí y otro también. Y la verdad que es una gozada que estés aquí. Pues mira, Andoni, lo mismo te digo. Muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es una oportunidad más para poder presentar mi granito de arena en la batalla informativa. Y desde luego, cuando me ofreciste la posibilidad de participar en tu canal, pues yo encantado. Porque además es que, sinceramente, entre los que somos canales minoritarios nos tenemos que ayudar y tenemos que estar, digamos, teniendo una línea editorial más o menos común, pues tratar de ayudarnos mutuamente y que se conozcan pues nuestras percepciones sobre lo que está sucediendo dentro y fuera de Ucrania. Entonces, muy amable por tu presentación, muchísimas gracias por tu invitación. Y a toda la audiencia que en estos momentos pues, esté ya preparándose para seguir nuestro programa, un fuerte abrazo y espero que sea de provecho y de interés para todos ellos. Muy bien, Pepe. Y sobre lo que has dicho, la línea editorial, yo creo que ya una línea editorial muy criticada durante 3 años, todos los que hablábamos de la situación real que está pasando en Ucrania. Y de la noche a la mañana parece que teníamos razón. Todo el mundo está volviendo a la línea editorial que tú y yo hablamos desde el principio. En cualquier caso, sí. Nada, tienes absolutamente toda la razón. Realmente, bueno, pues este conflicto nunca ha debido de pasar. Está pasando, todavía queda bastante tragedia, muerte y destrucción, pese a que parece que es un inicio ya, un tanteo para unas posibles negociaciones, pero estos 3 años no deberían de haber pasado como han pasado. Esto ha sido básicamente por una clara intención ofensiva desde Estados Unidos y del Reino Unido fundamentalmente, y desde una sumisa Europa continental que ha ido directamente a buscar la derrota estratégica de la Federación de Rusia. Pues esto no se ha producido. Todo el mundo pensaba al principio del conflicto, especialmente cuando la Federación de Rusia observó cómo el régimen Maidán y sus aliados occidentales estaban totalmente conchapados, esperando la reacción de la Federación de Rusia ocurriendo en Ucrania. Todo el mundo esperaba que, enfangando a la Federación de Rusia en un conflicto en Ucrania, que con las sanciones económicas ahogarían económicamente a la nación rusa. Y esto, evidentemente, provocaría un mayor descontento social que haría, en definitiva, poner de rodillas al Kremlin ante el mundo occidental y de ahí a la partición y aprovechamiento de los recursos y riquezas de la Federación de Rusia por actores foráneos, pues era cuestión de tiempo. Se han equivocado y ahora vemos que la Federación de Rusia, tras 3 años de conflicto, es una nación más fuerte, tiene un ejército que forma un binomio cuasi perfecto con su complejo militar industrial. En definitiva, la Federación de Rusia en Ucrania no ha sido ni será derrotada estratégicamente. Esa es la realidad. Le duela a quien le duele. Y ahora, en estos momentos, pues todos los países occidentales están sumamente interesados en intentar llegar a un acuerdo, el que sea, con la Federación de Rusia, para que, digamos, se pueda maquillar este desastre en todos los sentidos. Exacto. Les ha costado 3 años darse cuenta. Si hubiéramos seguido con la administración de Biden, querían continuar con la misma estrategia de desgastar a Rusia, sobre todo con hacerle colapsar con las sanciones económicas. Trump, siendo más práctico,
consideró que no se podía ganar la guerra a Rusia y empezaron a negociar. Empezaron a negociar hace unos meses, empezaron a negociar por las vías de la inteligencia y bueno, el pistoletazo de salida lo dio Trump, pues anunciando cómo había tenido una conversación telefónica con Putin. A partir de aquí, pues bueno, pues se ha abierto una esperanza de negociación, veremos lo que ocurre, pero de momento en poco tiempo, no sé cuánto, desde la llamada telefónica, no sé si fue el 12 de este mes, pues en prácticamente 10 días, pues se han movido muchas cosas, ¿no? Y bueno, y a partir de esta llamada, pues ya se está hablando de que Trump puede visitar el 9 de mayo, el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial rusa, Moscú, y allí reunirse incluso con Xi Jinping y Modi, ¿no? El primer ministro de la India, ¿no? Que hoy en día pues son los países que cuentan, ¿no? Luego ya hablaremos de lo que está pasando con Europa, ¿no? Y bueno, después de cerrarse este acuerdo, pues bueno, pues hubo un intercambio, un agradecimiento a los servicios de inteligencia, se hizo un intercambio de prisioneros, un norteamericano por un ruso, y ahí empezaron todos los contactos, digamos, a nivel público, ¿no? Y la primera sorpresa fue cuando Trump dice que la OTAN, que Estados Unidos se sale de la OTAN, ¿no? Y Bien, por parte... Sí, dime, Pepe. Sí, bueno, respecto a lo que estabas comentando, lo último que estabas comentando. Vamos a ver, Estados Unidos tiene un problema, y es que su situación de potencia hegemónica global no es una situación estable en estos momentos. Realmente nos encontramos que una serie de naciones emergentes en un principio han desplazado el centro de gravedad económico mundial a lo que es el Indo-Pacífico. Y a su vez Estados Unidos observaba cómo determinadas áreas de influencia tradicionales se iban perdiendo cierta influencia. En una de ellas, la europea continental. ¿Qué sucede en la Europa continental? ¿O qué ha estado sucediendo realmente en la Europa continental? Que son varios decenios donde los países de la Europa continental han descansado en el paraguas de defensa estadounidense desplegado en territorio europeo continental. Han descansado en él y no han destinado los suficientes presupuestos para su defensa. Entonces, esto se podría aceptar desde Estados Unidos si el área de influencia que tiene en Europa continental le permite tener pingües beneficios. Pero estos beneficios iban disminuyendo en favor de las relaciones, auténticas simbiosis comerciales entre la Europa continental, especialmente Alemania, y la Federación de Rusia. Ya sabemos los recursos energéticos de la Federación de Rusia por un lado y, pues eso, la producción de bienes y servicios que pudiesen interesar a la Federación de Rusia. Eso se ha roto. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto se ha roto con la administración Biden. Este conflicto ha logrado un primer objetivo estratégico estadounidense. Bien, el segundo objetivo, y esto enlaza incluso con la primera presidencia del actual presidente de Estados Unidos, el señor Trump, es que la Europa continental, que quiere tener soberanía energética, que quiere tener soberanía estratégica también, pero tiene que cumplir con sus compromisos en la OTAN. Si no cumple con sus compromisos en la OTAN, Estados Unidos se plantea simplemente pues, el arrendamiento de una serie de bases con acuerdos bilaterales con una serie de países de la Europa continental y, si te he visto, no me acuerdo. Esa es la realidad. Aquí los únicos responsables, la Europa continental, que ha querido ser un agente a nivel internacional competidor de Estados Unidos, pero sin los gastos en defensa que tiene los Estados Unidos, que los pone fundamentalmente Estados Unidos. Bueno, pues todo esto, al final, ha pasado factura.
ha pasado factura. ¿Y cuál es la realidad? Que el señor Trump se reúne con el señor Putin porque el señor Trump es, ante todo, un político pragmático que Pepe, viene del perdona, duro Pepe. mundo de la empresa. Dime. Pepe, perdona un segundo. Estoy viendo en el chat, por lo visto a mí me oyen bien, pero a ti te oyen con eco. Entonces, incluso me dice alguien que imposible entender nada cuando hablas. Yo, Aquí no puedo hacer absolutamente nada. Aquí yo yo tengo aquí el... como no tengo experiencia en esto, Bien, pues entonces, a ver ¿tú si me oyes a mí bien? poniéndote más bajo, ahora no se te escucha. Sí, no estoy hablando ahora. A ver, Ah, ¿me oyes perdón. ahora? ¿Me oyes ahora? Sí, te oigo más bajo. Ahora soy un poco mejor, me dicen. A ver, pues entonces, los que estáis en estos momentos en el programa, me vais indicando si se oye ahora mejor. Ahora me dice Juan que se oye un poco mejor. Sí. Bien, a ver, por favor, los que estáis en el chat, mirad si se oye mejor o no se oye. Es importante que me vayáis contestando porque Ahora realmente mejor, dice Felipe. Se le ahora entiende mejor a... Lo principal es que entre... se le entienda a Pepe, se entiende las explicaciones de Pepe. Necesito un poquito más de colaboración, Se entiende. amigos míos. ¿Se entiende ahora? Bien, pues entonces, nada, vamos a tener que repetir un poquito las preguntas que se han ido planteando, si te parece, Andoni, Sí, y voy a repetir, o por lo menos voy a tratar de contestarlas. Bien, vamos a ver, la última pregunta que me planteabas, me estábamos dice, hablando del conflicto, me decías que el problema eh, ya no viene de Trump, que pretende una solución, sino de los países europeos que sí, se niegan a las negociaciones, ¿no? Unos sí, países europeos que además son los más interesados porque tienen cortado pues todo el suministro, pues las sanciones que nos hemos pegado un tiro, todos los suministros de energía de Rusia y a pesar de todo, pues en contra de sus ciudadanos por las razones que nos podemos imaginar, porque dependen pues de poderes económicos ajenos a la población, pues siguen enfrascados en continuar la guerra con Rusia. sí. Bien, antes de contestar, Andoni, mejor, pero con algo de eco, me dice Mikan, y se ha corregido un poco. Vamos a hacer lo siguiente. Te pregunto, Andoni, y estos son los problemas del directo. Pido disculpas a todo el mundo. Estos son los problemas del directo. Pregunto, si yo ahora corto la comunicación y me vuelvo a meter, Andoni, ¿habría algún problema? Eh, yo pienso que no. Podemos intentarlo. Vale, porque yo lo único que puedo hacer es, he reducido el volumen del sonido, Ahora, yo te ¿vale? oigo perfecto. Yo te oigo perfectísimo, vamos. ¿Tú me oyes a mí bien? Sí, sí, yo te oigo perfectamente. Necesito, como siempre, la colaboración de todos mis colaboradores Muchachos, que que siempre igual. me van asesorando. Se oye bien, se oye mal, no tienes wifi, etcétera, etcétera. Entonces, nada, tenemos que Claro, ver yo eso. por la experiencia que tengo como oyente de otros canales, es que hay veces que los problemas son propios de los usuarios, de algunos usuarios, y entonces eso es Sí, lo que me pone en dudas, ¿no? Que en general otros usuarios estén escuchando bien, ¿no? Y algunos en vale. particular. Sí, bueno, pues entonces nada, mira, vamos a intentar continuar, vamos a ver si funciona. Me vais avisando, por favor, la audiencia, si esto ahora Ah, mejor, me dice Fernando, va bien, adelante. Bueno, pues vamos a ver, vamos a continuar. vale, estupendo. Continuamos, Pepe. Dicen que se sigue escuchando un poco de eco. Bueno, pues vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, damas y caballeros. Mira, voy a hacer Y una cosa. Voy a anular mi micrófono mientras hablas tú. bueno, pues vamos a ver si esa es una solución que nos permite resolver el tema. Bueno, pues vamos a ver. Básicamente, recuérdame, por favor, Andoni, cuál era la última pregunta que me habías planteado. Yo sé que estábamos hablando de cómo la Unión Europea, la Europa continental en general,
los países miembros de la OTAN en espacio continental europeo, pues han sido siempre muy rácanos, han sido siempre, repito, muy rácanos para cumplir con sus obligaciones como miembros de la OTAN. Ahora, perfecto, me dicen, estupendo, resuelto. Pues nada, no te estoy oyendo, eso significa que has quitado tu micrófono y que por lo visto si se ¿Me quita oyes el ahora? Ahora micrófono... lo he anulado. Me están diciendo en el chat que ahora se oye perfecto cuando anulo mi micrófono. Vale, muy bien, pues nada, anulas tu micrófono y me pongo yo a hablar. Exacto. Bueno, pues voy a repetirlo por tercera vez. Realmente lo que nos encontramos es un conjunto de países que son los satélites occidentales de Estados Unidos, estos países de la Europa continental, que realmente han estado viviendo del paraguas de defensa estadounidense desplegado en Europa. Estos países de la Europa continental no cumplían, los que son miembros de la OTAN, no cumplían con sus obligaciones y entonces, por lo tanto, y ya lo recordó Trump en su primera etapa presidencial, eso se cumple o Estados Unidos sale de la OTAN y entonces llega luego a una serie de acuerdos bilaterales con algunos países de interés dentro de la Europa continental para el despliegue de sus ejércitos y de sus fuerzas según sus intereses estratégicos. Eso es lógico. El señor Trump ha venido aquí para cortar, para cortar con la tijera una serie de presupuestos que Estados Unidos ya no se puede permitir. Estados Unidos, uno de sus principales problemas para mantenerse como potencia hegemónica global son los cuantiosos gastos en defensa que tiene a lo largo y a lo ancho del mundo. Y tiene que plegar velas, tiene que plegar velas. Pero, evidentemente, esto tiene que obligar, a su vez, a una serie de partners o socios, ¿vale? En sus distintas esferas de influencia, zonas de influencia. En la Europa continental, en Oriente Medio u Oriente Próximo, porque para el señor Trump el principal problema lo tiene en el Indo-Pacífico, donde repito, se ha desplazado ya desde hace tiempo el centro de gravedad económico. Y en el centro de gravedad económico, que es el Indo-Pacífico, tiene como principal competidor, evidentemente, a China. Esa es su preocupación. Y en materia de política exterior, este señor, el señor Trump, va a tratar por todos los va a tratar por todos los medios de acabar con lo de Ucrania y de acabar con ese foco que es totalmente inestable desde siempre, que es Oriente Medio u Oriente Próximo. Esos son los dos objetivos que tienen política exterior para poder ir directamente a una guerra económica sin precedentes, en primer lugar, contra China. Estados Unidos, independientemente del inquilino que haya en la Casa Blanca, va a tratar por todos los medios de mantener su posición hegemónica global. La hoja de ruta del señor Trump cambia en la forma, pero no en el fondo, que es el que he comentado. Sí, así es, Pepe. Y estoy completamente de acuerdo contigo. El problema fundamental para los Estados Unidos es China y, como hemos comentado, está claro que la guerra en Rusia ha perdido. Se ha demostrado que la capacidad industrial occidental deja mucho que desear. No son capaces de producir las municiones y armas necesarias para estar a la par con Rusia. Y bueno, pues Trump ha decidido pues reconocer, no en público, pero reconocer de una vez por todas que se ha perdido la guerra y dedicarse a otra cosa. Y en eso está ahora, ¿no? De cómo parar esta guerra, no tanto como parar, porque no le importaría mucho que siguiesen los europeos, sino salirse de esa guerra para meterse en otra todavía más Sí, peligrosa. no, por supuesto. Fíjate bien, cuando Estados Unidos decidió salir de Afganistán es porque ya tenía en mente el tema de Ucrania. Esto era con el señor Biden. Muy bien, pues el señor Trump, evidentemente, quiere salir de Ucrania. Quiere salir de Ucrania porque los gastos para las arcas estadounidenses, para las arcas públicas, que está suponiendo Ucrania, son enormes. Son miles y miles de millones en donde además, sinceramente, no hay rendimiento. No se observa que el ejército ucraniano haya logrado ningún resultado que permita algún tipo de esperanza de derrotar estratégicamente a la Federación Rusia en espacio ucraniano. Como digo, el señor Trump es eminentemente práctico.
y simplemente busca salir de esta situación, reducir sus costes para poder emprender una acción de mayor envergadura, porque evidentemente China es otro tema. Pero insisto, será una guerra económica inicialmente y veremos en esa guerra económica quién es el que sale vencedor. Lo que sí es cierto es que la Europa continental y el Reino Unido tenían interés en proseguir con el conflicto. Pero bueno, realmente es más bien la expresión de un deseo, puesto que al fin y al cabo no tienen presupuesto para poder mantener este conflicto. No lo tienen. La Federación de Rusia ha imprimido en el campo de batalla un ritmo que implica un consumo de hombres y equipo bestial, que exige un complejo militar industrial que esté trabajando a tope y que tenga margen para seguir trabajando y aumentando. Y esto, contra esto, la Europa continental y el Reino Unido no tienen capacidad. Simplemente durante estos 3 años, los países miembros de la OTAN han ido literalmente vaciando sus almacenes. Bien, a veces con equipos que son obsoletos. Por ejemplo, los F-16 que ha entregado a Ucrania son modelos obsoletos, aunque se haya sustituido la aviónica y se hayan hecho una serie de reajustes. Son equipos obsoletos, pero se han ido vaciando. Y esto va a permitir al complejo militar estadounidense, pues, unos enormes contratos de varios países de la OTAN. Eso es lo que quiere el señor Trump. El señor Trump quiere acabar con Ucrania, obligar a los países de la OTAN a cumplir con sus obligaciones, que lleva automáticamente a la compra y adquisición de más equipo y más armamento, normalmente de la industria militar estadounidense. Reducir los costes, aumentar los ingresos. Es la máxima del señor Trump en política internacional y seguramente también en su política nacional, en donde tiene un frente abierto enorme porque la situación interna de Estados Unidos, desde luego, es de todo menos estable, por lo menos a corto medio plazo. Totalmente de acuerdo, Pepe. Y en cuanto hablabas de- del Reino Unido, que quería continuar la guerra, no solamente Starmer, sino Macron también, pues de aquí vino la reunión que hubo en París hace una semana. Y bueno, pues hubo de todo, ¿no? Hubo países como España, que bueno, que se negaron a llevar tropas. Hubo países del este que no fueron invitados. Y bueno, los que en esa reunión más insistieron fueron Francia e Inglaterra, ¿no? Incluso Sol parece que se enfadó un poco, ¿no? Sacó un poco el carácter que hasta ahora no ha sacado y se negó a llevar tropas, ¿no? La intención que tenían los franceses y los ingleses pues era llevarle unos 25.000, 30.000 efectivos a Ucrania, pero con la garantía de las, garant las garantías de Estados Unidos, que por supuesto, una vez que llamó Macron a, a Trump, pues Trump se las negó y aquí se ha Claro. quedado todos sus anhelos, ¿no? Y Así es. bueno, lo que decías de Estados Unidos, pues sí, claro, Estados Unidos quiere salir, no quiere salir perjudicado económicamente, perdón, de la guerra, pero claro, una cosa es no salir perjudicado y otra cosa es ganar dinero como pretende ganar, pues se suponía que lo que Estados Unidos había invertido en esta guerra en Ucrania eran 175.000 millones, lo ha elevado a 500.000, de esos 500.000 valora la mitad de los recursos de Ucrania en 500.000 millones, que es una cifra completamente ridícula. Lo, esto a la vez supone que todas las minas, todos los puertos, todas las infraestructuras que pretende quedarse Estados Unidos, eh, pues pertenecen por supuesto, tienen otros dueños a los que hay que expropiar. Y de aquí seguramente viene el problema de Zelensky, que en un principio dijo que sí, luego que no, claro, porque los propietarios, los grandes oligarcas ucranianos, propietarios de estas minas, de esta riqueza ucraniana, no se van a quedar tranquilos, ¿no? Sí, A la, bueno, vamos a ver. perdón, a la vez que los socios de estos oligarcas
ucranianos, pues sabemos que son pues, la parte de la administración globalista que, que también va por ellos y se mataría a dos pájaros de un tiro, ¿no? Pepe. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que es que hay que ponerse en la posición en estos momentos de Estados Unidos. Los paquetes de ayuda asistencial, militar y no militar, que son los que han permitido fundamentalmente que Ucrania sobreviviese, en respiración asistida, pero sobreviviese durante estos 3 años, esto no era un cheque en blanco. O sea, nadie podía pretender que Estados Unidos fuese llevando miles y miles y miles y miles de millones de dólares y que luego esto realmente no se quisiese recuperar de alguna manera. Evidentemente, Estados Unidos, lógicamente, busca si no la titularidad, el control por medio de empresas mixtas, que seguramente se hará así para que los oligarcas ucranianos queden satisfechos, una serie de empresas mixtas que permitan la gestión de esos recursos de enorme importancia pues para lo que son las economías modernas del siglo XXI. Lógicamente es así. El señor Zelensky es un personaje completamente ya amortizado. El señor Zelensky sabe que tiene los días contados desde el punto de vista político. Entonces, lógicamente, ha hecho algo que no era razonable desde un punto de vista para ser un buen estadista y es haberse enfrentado en estos momentos al que es el emperador de Roma, que es en estos momentos el señor Trump. El señor Zelensky sabe que no tiene mucho más tiempo y la única baza con la que cuenta el señor Zelensky y con todos los mantenedores a los que ha firmado todo tipo de pactos con el diablo, la única baza que tiene es el intento de que esta guerra prosiga y en algún punto el jefe militar ucraniano Sirsky logre, digamos, recuperar algún tipo de iniciativa local para seguir manteniendo la narrativa y de alguna manera tratar de convencer a alguien. Pero ya no convence absolutamente a nadie. El régimen Maidán, tal como lo entendemos, con el jefe Zelensky a la cabeza, tiene fecha de caducidad. Ha tenido su oportunidad durante 3 años. Se le ha entregado todo tipo de armamento, todo tipo de productos de inteligencia para poder llevar a cabo las operaciones militares adecuadamente y no ha logrado ningún resultado. Este señor está amortizado. Hace falta otra persona y ya se le está forzando a que convoque unas elecciones. Y se está negando porque sabe que va a perderlas, va a perderlas. Evidentemente, hace 24 o 48 horas salió una noticia muy curiosa por parte de lo que es el gobierno del Reino Unido, en el que decían que era lógico que el señor Zelensky no convoque elecciones generales, porque en un conflicto no se convocan elecciones generales de la misma manera que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, pues estuvo Churchill y no se hizo ninguna elecciones generales. Sí, pero he de decir que el señor Churchill, tras la Segunda Guerra Mundial, en las siguientes elecciones que se convocaron, las perdió completamente. Y eso que el señor Churchill ganó, digamos, fue parte vencedora de ese conflicto. Este señor Zelensky, está completamente, repito, amortizado. Estados Unidos no cuenta con él. Y yo le diría al señor Zelensky, bienvenido al mundo occidental. Funcionan así las cosas. Das rendimiento, cumples con lo que se te pide, no das rendimiento, no cumples con lo que se te pide. Y si encima ahora te opones al presidente de Estados Unidos, pues nada, tu fecha de caducidad pues se ha reducido en el tiempo. Estados Unidos le interesa los recursos naturales, pero vamos a tener en cuenta un detalle muy importante. Como he dicho al principio, en Estados Unidos uno de los objetivos ya se ha logrado, se ha roto la simbiosis comercial que había entre la Europa continental y la Federación de Rusia. Eso está logrado. Y ahora viene la segunda parte. Porque con la primera lograda, los recursos energéticos que se van a suministrar a Europa van a ser de multinacionales estadounidenses o afines a intereses estadounidenses. Y luego, con la obtención de la titularidad o el control de los recursos naturales de estas tierras raras que se han puesto tan de moda para las economías más avanzadas y desarrolladas en este siglo XXI, es la segunda parte. Si es que, ¿quién puede pretender que un país como Estados Unidos apoye una determinada causa en un determinado estado sin que luego, evidentemente, reciba la contraprestación?
Vamos a ver, es vivir en Alicia, en el País de las Maravillas, pensar que esto no se iba a producir. Es así, es así. Está claro que es así y esto es lo que pretende conseguir Estados Unidos. Otra cosa es que pida, bueno, se trata de una negociación y en una negociación, en principio de una negociación puedes pedir el oro y el moro, ¿no? Claro, Sí, claro. el problema de todo esto, claro, al pedir el 50% de las riquezas de Ucrania por perpetuidad, esto Rusia, por otra parte, no lo aceptaría nunca, porque, claro, ¿qué consigue Rusia? Aunque Rusia se quede, se anexe, se pueda anexar, pero suponer todas las tierras hasta el Dnieper, incluido Odessa, y se haga unas elecciones que muchos dicen que pueden ser en octubre en la parte occidental de Ucrania, y queden bajo un gobierno aceptable para Rusia. El problema es que si Estados Unidos se queda con la mitad de la riqueza ucraniana, el país no, no tendría ninguna influencia rusa. Al final lo que vale es el dinero y este país pertenecería a Estados Unidos. Esto Rusia yo creo que no lo podría aceptar nunca, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, el señor Trump, pues es el típico norteamericano muy franco, muy llano, muy directo, te lo suelta todo directamente, así nos entendemos todos. Esto encaja mucho en la mentalidad del norteamericano medio y a lo mejor nos resulta un poquito chocante a los que estamos viviendo en la Europa continental, en donde todo es el lenguaje de lo políticamente correcto, todo es mucho más civilino, más torticero, ¿verdad? Entonces, realmente choca, pero cuando uno va a iniciar unas negociaciones, uno sobre la mesa, pues esto como en la vida misma, cuando quieres vender tu coche de segunda mano, pones 2.000 euros más para tener margen para negociar con el que te lo quiere comprar. Entonces, de ahí a que tenga el señor Trump el 50% de los recursos naturales de Ucrania, hay un trecho. Ahí hay que negociar. Hay que negociar. Y sabrá bien Trump, cuando se reúna con el señor Putin, qué tipo de negociaciones y de tratos llegamos. Porque, mire, vamos a ver, el ejército ruso va a ocupar el Donbass completo. Eso es un hecho. Objetivo declarado por el Kremlin. Donbass, Zaporilla, el Oblast, Gerson, el Oblast. Esta parte de Ucrania ya representa una zona de importantes recursos. Pero también hemos de tener en cuenta que lo que ha motivado fundamentalmente este conflicto no ha sido la titularidad de los recursos naturales. La Federación de Rusia tiene 17,1 millón kilómetros de cuadrados de superficie y en esos 17,1 millones de kilómetros cuadrados de superficie tiene también tierras raras para aburrirse. Es decir, que su problema no son las tierras raras. El principal problema que vio el señor Putin o vio el Kremlin fue que desde la desaparición de la Unión Soviética, la OTAN no hacía más que acercarse a sus fronteras. Y ha sido la ruptura de su esfera de seguridad en espacio continental europeo lo que ha motivado fundamentalmente la intervención de la Federación de Rusia en Ucrania. Es decir, la intervención de la Federación de Rusia en Ucrania, la invasión en Ucrania, o lo que llaman los rusos la operación militar especial, tenía como principal objetivo hacer recular al gobierno de Kiev de su interés por formar parte de la OTAN, porque consideraban que desde un punto de vista estratégico, la OTAN en Ucrania era una cuña ofensiva que afectaba a la seguridad y a la existencia de la Federación de Rusia. Ese es el principal motivo. Evidentemente, también hay otras variables. Hay otras variables. Variables como, por ejemplo, la persecución de la población ucraniana que se sentía rusa y quería ser rusa. Están las variables de la titularidad y control de los recursos, etcétera, etcétera. Pero el principal motivo fue este. Trump quiere recuperar lo que Estados Unidos ha gastado en Ucrania. ¿Y cómo se recupera esto cuando no eres la nación vencedora? Pues diciendo, forzando al,
actual presidente de Ucrania que los recursos naturales los va a controlar y gestionar Estados Unidos por medio de sus empresas. Es lógico, es lógico. Y yo soy Trump y no pido el 50, pido el 80, porque lo que se ha gastado Estados Unidos en Ucrania es un dineral, para absolutamente nada. Ucrania no ha sabido gestionarlo. Ucrania, antes del conflicto, era uno de los principales países más corruptos. Esto viene en los rankings y en las estadísticas. Y evidentemente en tiempos de guerra esta corrupción pues aumenta, se generaliza. Bueno, pues el señor Trump lo primero que está haciendo es tener una legión de auditores para ver qué se ha hecho con el dinero estadounidense en Ucrania, porque no es normal la ingente cantidad de dinero que se ha gastado para los resultados que se han obtenido. En resumidas cuentas, Rusia lo que quiere es que Ucrania no entre en la OTAN y Estados Unidos quiere dinero por la situación de bancarrota en que se encuentra el país. Y aquí tendrán que, lo que está claro es que ya lo han dejado claro, que Rusia no va a entrar en la OTAN y tendrán que acordar pues, un beneficio para Estados Unidos bueno, que Rusia lo intentará amortizar de otra manera, ¿no? Oye, lo que no me gustaría dejar pasar es la conferencia que hubo de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, ¿Sí? que yo me quedé asustado, bueno, yo y todo el mundo, de las palabras del vicepresidente estadounidense, bueno, tiene poca experiencia, pero le echó mucho valor, ¿no? Allí, ante un auditorio de líderes europeos, pues les dijo prácticamente en la cara que en España no hay, perdón, en España no se refirió exactamente a España, pero los podemos dar por aludidos, sino que a Europa, en Europa no había democracia y calificó la democracia europea como basura. O sea que ahí no hay, no usó términos eufemísticos, digamos, ¿no? Así como la libertad de expresión, que no hay ninguna, ¿no? Y después la persecución que se refirió a la persecución que se hace en Europa, pues por las ideas impuestas de la ideología esta woke, ¿no? Que si hablamos por lo que fuera que tenemos una opinión diferente, pues ya hay casos de gente que ha ido a la cárcel, ¿no? Sí, sí, en efecto. Bueno, vamos a ver, Estados Unidos en estos momentos en la Casa Blanca tenemos a un partido republicano que era el partido tradicionalmente conservador. Sin embargo, el actual presidente de Estados Unidos, por supuesto republicano, es un verso suelto, es un verso suelto. Digamos que ahí se reúne lo más ortodoxo, digamos, de lo conservador que hay en Estados Unidos, que va en contra precisamente de toda esta ideología woke, o como se quiera decir, y bueno, pues todo lo que son las tesis, como digo yo, globalitarias, que son básicamente, ya sé que es globalistas, pero yo digo globalitarias porque son realmente autoritarias, son realmente autoritarias. En Europa, en los países de la Europa continental, hemos caído en las garras de estas tesis globalitarias y todo lo que salga de sus contenidos dogmáticos es considerado fascismo en estado puro. Es decir, no cabe posibilidad de la réplica. Entonces yo, este vicepresidente de Estados Unidos, es a la conclusión que haya llegado él desde Estados Unidos, viendo lo que se produce en la Europa continental y en el Reino Unido. Y bueno, pues oye, pues ha explicado lo que es su punto de vista y simplemente ya no es ni valiente ni dejar de ser valiente, es que lo suyo es que las cosas se hablen como son, se digan las cosas, se argumenten, contraargumenten, etcétera, etcétera. Y en parte, pues no le falta razón. Tenemos ejemplos de numerosas tesis y, digamos, puntos doctrinales del mundo globalitario, del mundo woke, que se nos imponen por el dios ley y de manera que si transgredes este tipo de leyes, te cae la de Dios es Cristo, hablando mal y pronto. Es así, es así. Entonces aquí nosotros nos encontramos que ahora en la Casa Blanca tenemos al señor Trump con esas tesis, digamos, anti-woke, pero tenemos unos enormes grupos de poder en Estados Unidos que puentean de alguna manera al presidente de Estados Unidos, señor Trump, y
desembarcan plenamente en sus bases, entre comillas, ya preparadas, que son los distintos países de la Europa continental, en donde en todos y cada uno de ellos el delfín que dirige el país es de las tesis woke. Señor Macron, el inglés de turno, porque lo cambian cada 7 meses, etcétera, etcétera. Y luego hay una mezcla de una serie de países que son los antiguos países que denominábamos del Este, los países del Comecon, etcétera, etcétera, y las repúblicas bálticas, en donde hay realmente, más que las tesis woke, lo que hay es una rusofobia absoluta derivada de una serie de acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia. Toda esa mezcla es la que ha servido para alimentar este conflicto. Sí, y todos estos líderes que siguen estas tesis woke, pues ahora mismo están temblando, ¿no? Y uno de los motivos principales que quieren continuar la guerra con Rusia, pues es su propio interés de, de, de seguir con sus ideas y en sus puestos, porque la lucha de Trump contra ellos ya ha empezado, ¿no? Y los Macron, von der Leyen y compañía, aliados con los liberales de ideología woke de los demócratas, pues están ahora Sí, sí, en sí, el lado así es. equivocado de la guerra, ¿no? Así es. Y lo que te quería comentar, joder, había, quería dividir este programa en dos partes, uno sobre geopolítica, de lo que estamos hablando ahora, y después, eh, ya que estás tú aquí, la segunda parte de análisis militar, ¿no? Entonces, para terminar con este primer bloque, me gustaría que nos comentases la situación de las conversaciones de paz que ha habido en Arabia Saudí y que yo creo que ha formado la base de unas comisiones permanentes para unas futuras negociaciones, ¿no? Donde ya los primeros espadas rusos como Lavrov pues ya se han integrado, ¿no? Y, bueno, pues aquí se han tomado una serie de decisiones para impulsar toda esta iniciativa de paz en un futuro, ¿no? Pepe. Sí, en efecto, esto es simplemente una toma de contacto. Normalmente, cuando se trata en asuntos internacionales, temas de enorme importancia, primero hay reuniones entre los mandos intermedios, en este caso los ministros de Asuntos Exteriores y los distintos asesores y ayudantes, para ir perfilando lo que va a ser una futura reunión, pues con los dos presidentes, que son los que tienen que tomar las decisiones para llevar a cabo los temas que ocupan, en este caso, la finalización del conflicto. Entonces, sí, la reunión de Riad, lo positivo es que ya tenemos a un gobierno, el de Estados Unidos, que trata de buscar acabar con esto ya de una vez por todas, porque no podemos continuar en un conflicto donde no se observa esa derrota estratégica de la Federación de Rusia y sí se observa un enorme gasto por parte de Estados Unidos y de los países occidentales. Entonces, como digo, en asuntos internacionales, es ministros de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado, que es el que tienen allí en Estados Unidos, pues se reúnen para ir preparando esa reunión importante donde ya se encontrarán los presidentes de manera que ya se resuelva lo que se tenga que resolver. O sea, que esto no es de un día para otro, esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, el conflicto va a continuar, va a seguir habiendo tragedia, muerte y destrucción. Esto va a continuar. Entonces, lo que hay es una reunión previa para fijar, digamos, el trabajo que se tenga que desarrollar para llegar al final, definitivamente, valga la redundancia, disculpen, a una paz ya en lo que es este conflicto. No se te oye. Perdón, decía que la situación en el frente hemos pasado hasta diciembre en una etapa de iniciativa rusa con mucha actividad. Ha habido un mes de enero que la iniciativa rusa ha bajado por un reagrupamiento de tropas y ahora se ve de nuevo pues, pues
una vuelta a la iniciativa y en este momento pues estamos viendo cómo ha caído la ciudad de Torés, la ciudad de Chasillar está a punto de caer, de aquí puede venir y vendrá pues un avance hacia la ciudad tan importante como Constantinisca. Esto a la vez que Pokros, donde las fuerzas que han perdido en Torés se han retirado a Pokros y ha habido una serie de contraataques. El sur de Curajovo, pues esta bolsa que se había formado, pues también se está cerrando. También ha habido una pausa operativa después de haber conquistado la ciudad tan importante de Velika Novosibirsk, y ahora la iniciativa se ha reanudado, ¿no? Consiguiendo los rusos avanzar hacia el norte, y esto abre una vía hacia Zaporilla, hacia Gualipole. ¿Qué nos puedes contar de una situación general del frente? Y después, si te parece, podríamos hablar de los frentes principales o los sectores principales del frente. Sí, por supuesto. Genial. Bien, bueno, vamos a ver. El ejército ruso en estos momentos tiene la iniciativa y conserva la iniciativa. Lo que no se puede pretender es que las progresiones marginales de avance sean lineales, es decir, siempre se vaya, digamos, avanzando en la misma superficie por unidad de tiempo. Eso no existe. Entonces, aquí, si hacemos un poquito de historia, el punto de inflexión, sin duda alguna, el punto de inflexión, sin duda alguna, fue la derrota ucraniana en la famosa ofensiva de verano del 2023 en Zaporilla, que tenía una intención de alcanzar Crimea en menos de 2 meses. Eso fue un fracaso absoluto, supuso una cantidad ingente de equipo occidental que se pierde. Hubo enormes bajas de unidades pertrechadas, instruidas, adiestradas por la OTAN. Fue un auténtico desastre, un auténtico desastre. Desde entonces, el ejército ruso mantiene la iniciativa. Lo único que ha sucedido es que, en efecto, en agosto del 2024, el ejército ucraniano logra romper la débil defensa en el tramo fronterizo con Kursk y se producen estas operaciones. Pero realmente el ejército ruso ha ido manteniendo continuamente la iniciativa en todos y cada uno de los puntos del frente, en todos. Entonces, me dices tú, bueno, es que en diciembre hubo un avance más notorio del ejército ruso que con respecto al mes de enero. Sí, pero es que esto no se mide de esa manera. De esa manera no se mide. Vamos a ver, el ejército ruso, tras recalibrar su realidad en el campo de batalla ucraniano, y esto fue en el 2022, tras recalibrar esa realidad, el ejército ruso básicamente ha pasado de batallas posicionales a batallas de un claro y marcado carácter táctico determinante. Y en esas están, en esas están. Objetivo prioritario, evidentemente el Donbass. Y concretamente el Lugansk prácticamente está controlado por el ejército ruso. Y en cuanto a Donetsk, pues hemos de decir que van a por Kramatorsk y a por Pokrovsk. Todas las operaciones militares giran en torno a la consecución de estos dos objetivos. El jefe Gerasimov ha imprimido cierta prioridad a Pokrovsk porque le va a permitir, a su vez, junto con la captura de Velika Novosibirsk y la eliminación definitiva del entrante defensivo que tiene el jefe Sirsky en torno a la zona de Konstantinopil, le va a permitir poder llevar a cabo la acción militar hacia el oeste, que he comentado en varias ocasiones, con la reactivación del sector Zaporilla y muy probablemente el sector Gerson. Entonces, en estos momentos, las operaciones en curso en Pokrovsk, pues muchas personas quieren que sea rápida. Esto no existe. Es decir, el tiempo en las operaciones militares hay que verlo en su justa medida. No hay paseos militares. Jefe Sirsky sabe que la pérdida de Pokrovsk va a implicar, pues eso, un auténtico desastre en el Donetsk para las intenciones del ejército ucraniano. Entonces, el ejército ruso en Pokrovsk, en efecto, hace unas semanas, tuvo que sufrir el envite de una serie de unidades que por la zona de Pischane
intentaron contraatacar, se revolvieron. ¿Por qué? Porque tratan de evitar, lógicamente, en la zona de Pischane, la maniobra de giro que tiene el ejército ruso en el oeste de Pokrovsk. Esa maniobra de giro es doble. Entonces, las acciones de Pischane eran muy reducidas, tenían poco margen de recorrido. En estos momentos, Pischane vuelve a ser ruso y entonces el contraataque que ha desarrollado el ejército ucraniano en esa zona no ha hecho más que, en todo caso, atrasar lo inevitable, que es la doble maniobra de giro más externa, que es la que se lleva a cabo por la zona de Kotine, cortando todas y cada una de las rutas logísticas y movimiento de unidades ucranianas. Entonces, desde Kotine se trata de ir alcanzando la carretera que hay. Esa está cortada, en efecto, se cortó hace ya varias semanas y ahora se busca la proyección hacia el norte en busca de la carretera que une Pavlograd con Pokrovsk, que es la M30, ¿vale? Según unas nomenclaturas. Otras no sé qué tipo. ¿Tú utilizas la nomenclatura? ¿Qué número es? Bien, pues esta carretera que hay en la parte superior. Sí, la M30, Pepe. Ah, muy bien, pues esa M30 coincide entonces. Bueno, pues esa M30 es la que se busca, digamos, cortar. Entonces, fíjate o fijaos todos cómo en este muy buen mapa que tiene Andoni, pues tenemos que la acción rusa es en su flanco oeste, en la zona de Shevchenko-Pischane, se trata de hacer la maniobra de giro inmediata sobre Pokrovsk, pero a su vez está esa doble maniobra de giro sobre Kotine, que además le permite a su vez llevar a cabo las acciones sobre Udachine, que se encuentra justo, ahí está. Pues en la parte justo oeste de Kotine está Udachine, que es la puerta de entrada a Dnipropetrovsk. Perdona, que me están llamando y no sé por qué. Voy a cortar y ya está. Decía, Udachne, que es la puerta de entrada a Dnipropetrovsk, al oblast de Dnipropetrovsk. Bien, pues la situación que hay en Pokrovsk no se ha paralizado, es decir, el ejército ruso no se ha visto afectado. En todo caso, se ha tenido que ralentizar hasta resolver el problema en la zona de Pischane, que repito, está bajo control del ejército ruso en estos momentos. El flanco, lo que es todo el frente sur, el tramo de frente sur que va desde Pischane, Shevchenko a la zona de Lysivka, Sukiyar, todo lo que es el sur de Pokrovsk es muy estable y lo único que sí es cierto, está costando mucho más la zona este que la zona oeste, básicamente porque la localidad de Mirnograd o Minograd está, digamos, desarrollada urbanísticamente de forma longitudinal. Y esto pues va provocando, pues eso, que hay una defensa urbana ya justo al este de Pokrovsk, que es Mirnograd. Pero si nosotros analizamos en el plano, vemos cómo el ejército ruso está actuando por la zona de Moskovska y Promin, que está en la parte este de Minograd, y a su vez progresa un poco más en la parte oriental por la zona de Botvicenka. Bien, pues todo esto poco a poco abrazando a Pokrovsk. Es cuestión de tiempo. Y muchas veces se critica al ejército ruso y es el argumentario, digamos, de aquellos canales y expertos con sentimiento pro-ucraniano, pro-occidental, la lentitud del ejército ruso. Bien, vamos a ver, el ejército ruso está en una batalla, en una guerra, mejor dicho, de desgaste, donde se prioriza la destrucción del equipo y de los efectivos humanos del adversario, del enemigo, en detrimento de las ganancias territoriales. Las ganancias territoriales vienen después. Cuando el enemigo no puede reponer, se avanza. Y es así como está actuando el ejército ruso en Pokrovsk, hacia Kramatorsk, en la zona de Kharkov, por la zona de Kupiansk, en el Kharkov, digamos, más primitivo, en el eje Lipsi-Vesele. Es decir, el ejército ruso está llevando a cabo una guerra siguiendo lo que siempre he dicho, el principio de economía y prudencia, economía de medios y prudencia. Esta no es una guerra de movimientos, bajo ningún aspecto. Entonces, lo que me estabas comentando también de la zona de Kramatorsk, que es el otro objetivo, porque además tengamos en cuenta que el ejército ruso, una vez controle Pokrovsk y Kramatorsk, que lo va a controlar antes de que se sienten a negociar nada serio,
Estas dos localidades, después de estas dos localidades, el jefe Sitski tiene un enorme problema para poder mantener un despliegue defensivo. No existen líneas fortificadas. En estos momentos, y desde hace ya año y pico, el ejército ruso está llevando la desagradable tarea de ir literalmente taladrando una defensa multicapa en todo el Donetsk y en todo el Lugansk. Una defensa multicapa que estaba ya preparada desde hacía años atrás, debidamente asesorada por parte de lo que es la OTAN y consultores militares de Occidente. Entonces, por eso, el ejército ruso, el jefe Gerasimov, ha imprimido a esta guerra el carácter de guerra de desgaste. Nada más, ese es el motivo. No es para una guerra relámpago como todo el mundo esperaba, bajo ningún aspecto. De hecho, no ha caído en esa trampa, porque si no, se hubiesen estrellado indudablemente. Perfecto, Pepe. Ahora me gustaría que explicases qué es lo que, como la aglomeración más importante Bien. que les queda por tomar a los rusos en Donbass, Kramatorsk y Sloviansk, ¿cómo puede, cuál es la intención del ejército ruso para aproximarse a esta aglomeración, a estas dos ciudades y por dónde van a ir los diferentes avances del ejército ruso? Si te Sí, vamos parece. a ver. El solapamiento defensivo Kramatorsk-Sloviansk. Este solapamiento defensivo son dos localidades que están separadas, pero como son tan próximas, digamos que se produce un solapamiento defensivo. Aquí lo realmente importante es Kramatorsk, que es el centro de gravedad. Un centro de gravedad, ya he comentado miles de veces lo que es un centro generador de fuerza hacia el frente. Bien, pues Kramatorsk-Sloviansk está defendida al norte por Krasny Liman y al sur, sin duda alguna, por Konstantinivka. Bien, estos son dos anillos defensivos. Estos anillos defensivos reciben de Kramatorsk Sloviansk hombres y equipo y los distribuyen a sus respectivos tramos de frente de responsabilidad propia. Entonces, el ejército ruso hacia Kramatorsk actúa desde tres puntos. Punto uno, que es por el sur, por la zona de Torres, New York. Ahora Torres, como ustedes bien saben, se llama Dezhnisk o algo así, que es el nombre ruso que tenía de siempre. Actúa precisamente por el sur. Actúa por las alturas del este, por la zona de Chasiv Yar. Eso sería un poquito más arriba. Ah, bueno, ahí está bien, no te preocupes, ahí está bien. Ah, sí, y la otra flecha déjala también, la otra flecha déjala también, porque la otra flecha viene directamente de Bakhmut, Ivaniske, H-32 y está ahora en estos momentos en Stupotsky y Predektine. Esta es la acción principal que está desarrollando en estos momentos el ejército ruso sobre Konstantinivka, paso previo para poder presentarse al sur de Kramatorsk. Después, y precisamente relacionado con Pokrovsk, el ejército ruso, a la altura de Botvinka, que es como una localidad intermedia entre Pokrovsk y Konstantinivka, ha cortado la H-32, ampliando claramente la zona de control para que esa interrupción física afecte directamente al flujo logístico y movimiento de hombres que había desde Pokrovsk hasta Kramatorsk. Y desde ahí se observa que el ejército ruso ha estado ocupando una serie de localidades con la clara intención de dirigirse por el suroeste hacia Konstantinivka, siguiendo precisamente el trazado del H-32. Bien, esto sería en lo que concierne a las acciones que hay sobre Konstantinivka desde el sector Torres New York y la parte oriental de Pokrovsk. Luego hemos comentado que Kramatorsk también es defendido por el norte por Krasny Liman. Bien, pues Krasny Liman, que la tenemos un poquito, sí, al norte aproximadamente, Krasny Liman está siendo objeto ya de la acción rusa por dos partes. La primera de ellas, la más importante, la línea Cerevets, que es un ensanchamiento del Cerevets, que es un río, que nos encontramos con una serie de localidades, Terni, Yampolivka, estamos por aquí Zarichne, sí, ahí está Krasny Liman,
esta zona de aquí del ensanchamiento del Cerebets con Terni, Yampolivka, Zarichny y Torsky. Bueno, pues el ejército ruso, por la parte de Terni, saltó al otro lado, hacia Ivanivka, y está consolidando toda esa área con dos movimientos claramente determinados. Uno hacia el sur, precisamente hacia lo que es la retaguardia de la línea esta defensiva que representa el Cerebets, con una clara intención de presentarse al norte del Liman, o Krasny Liman. Esto ha provocado, en primer lugar, que Yampolivka en estos momentos esté bajo control del ejército ruso. Pero a su vez, aparte de ese movimiento que es hacia el sur, se observa un claro movimiento hacia el oeste y hacia el noroeste, con la clara, con la clara intención de acercarse a la localidad de Borova. Esta localidad de Borova es uno de los pasos del Oskol. Entonces, eso todavía está en ciernes, lógicamente, pero ya se va desdoblando el movimiento hacia el norte. Pero el objetivo prioritario, que es lo que tú me preguntabas, está precisamente en ese movimiento hacia Krasny Liman. Es decir, el jefe Gerasimov, para actuar sobre Kramatorsk-Sloviansk, primero tiene que desmantelar los anillos defensivos, que son Konstantinivka y Krasny Liman. De la misma manera que el jefe Gerasimov, para actuar sobre Pokrovsk, ha desmantelado los tres anillos defensivos que tenía Pokrovsk, que eran Selidove, Kurajovo y Velika Novosilka. El planteamiento es exactamente el mismo. En efecto, eso es el paso Borova y eso todavía está en ciernes, pero ahí también se actúa. Bien, volviendo a Krasny Liman, esa es la acción que se está haciendo sobre el norte de Krasny Liman. La otra acción se está haciendo en la zona de sector Siversk, en donde se tiene que controlar el sector Siversk, y una acción que no se estudia mucho, que no es foco mediático, sin duda alguna. Bien, ahí está la localidad de Siversk. Las tropas rusas están avanzando hacia Siversk fundamentalmente por el este, por la zona de Verkho-Kamianske. Eso sería desde Bilogorivka. En Bilogorivka todavía se están combatiendo por las alturas, pero yo creo que Bilogorivka quedará un poquito como haciendo un paralelismo los últimos de Filipinas. Es decir, no tiene ningún valor realmente Bilogorivka, porque el objetivo de todo esto es actuar sobre Siversk. Si tú logras actuar sobre Siversk en la zona de Verkho-Kamianske, que está a 3-4 kilómetros, consigues ya romper definitivamente las defensas que hay al norte entre Serebianka y Dronivka, que en eso está el ejército ruso, y luego claramente por la zona sur, por la zona de Rotolivka, por la zona de Rotolivka y por la zona de Vinka, etcétera, pues también se va aproximando a Siversk. Pero realmente esta es la zona en donde menos se avanza. Y no se avanza porque realmente, hombre, sería ideal, pero ahí, por el motivo que sea, no se está llegando, digamos, a avances, digamos, determinantes. Pero sí, más al sur, y tomando como referencia Bakhmut o Artemisk, que la tenemos un poquito más al sur oeste, sí que se observa en la zona de Orikovo-Vasilivka cierta progresión rusa siguiendo el trazado de la M03. Eso todavía está en ciernes. Aquí en estos momentos, sin duda alguna, la acción sobre Konstantinivka es la más importante porque se está actuando sobre Konstantinivka para presentarse al sur de Kramatorsk. Y si te parece, Andoni, vamos a volver a Chasiv Yar, porque en Chasiv Yar quisiera hablar de un movimiento que le interesa al ejército ruso enormemente. Chasiv Yar es una localidad que más del 85% está controlada ya por el ejército ruso. Pero lo más importante son las acciones que quiere y desarrolla, no quiere, desarrolla el ejército ruso en torno a la parte norte, que es la zona de Giroivka. Al norte de Chasiv tenemos Kalinivka o Kalinina, pero pasamos ahí a Giroivka. Bien, el ejército ruso quiere cruzar el canal por esa parte para ir ya cortando todas las rutas logísticas, rompiendo en Markove, Maiske, que es esta zona que está justo al oeste, busca romper el enlace físico entre Kramatorsk y Konstantinivka. Esa es la acción que en estos momentos está un poquito estancada, pero que se inició hace varias semanas o hace un par de meses como mínimo,
y que por ahí va la historia, porque tienen que romper toda la cadena defensiva que se preparó hace años. Y esa es la situación, es decir, el ejército ruso sobre lo que es la zona de Kramatorsk, Sloviansk, actúa desde Konstantinivka y desde Krasny Liman. Y eso sería un resumen de lo que está sucediendo en lo que es el Donetsk, que no Perfecto, olvidemos es Pepe. objetivo. Eh, pues yo creo que has explicado el 80% de lo que está pasando en el frente. Quedaría por decir, si quieres, lo podrías explicar ya no directamente en el mapa, sino la parte de Kurajovo, la bolsa que se formó en Kurajovo, y después también lo que está pasando en Kupiansk, ¿no? Y terminaríamos con Kursk, ¿no? Sí, vamos a ver, básicamente, en la parte de Kurajovo, se observaba un triple cerco desde hace más de 2 meses y medio. En la parte de Kurajovo, en estos momentos, el ejército ruso actúa sobre Konstantinopil y parte de Ulakle. La localidad de Andriivka está controlada por el ejército ruso y es que el ejército ruso en esta zona ha llevado a cabo una acción en tres sentidos. En sentido este-oeste desde Kurajovo-Dachne, en sentido norte-sur hacia Andriivka y en sentido sur-norte hacia Konstantinopil. Todo esto ha provocado que vayan cayendo una tras otras las distintas localidades bajo control del ejército ruso. El ejército ruso aquí además tiene un despliegue importante de medios y no puede el ejército ucraniano mantenerlo. Entonces, primero cayó Andriivka. Una vez cayó Andriivka, la localidad de Konstantinopil estaba ya seriamente amenazada por su norte y por su sur. Entonces, empujando, siguiendo el trazado de la carretera, la H o N15, pues va simplemente generando cercos continuamente a las distintas posiciones defensivas ucranianas y a las pequeñas localidades que se encuentran. Es así, van directamente hacia Bajatir y a su vez en la parte norte de Kurajovo, o lo que es entre Kurajovo y Selidove, el ejército ruso está empujando en sentido este-oeste hacia Dnipropetrovsk. Y ya lo tenemos después de la zona de Selidove, lo que es el norte es Pokrovsk que hemos comentado. Es decir, el ejército ruso poco a poco, le falta controlar Pokrovsk, por supuesto, está alineando sus unidades para ir de este a oeste hacia Dnipropetrovsk y luego desde la zona de Velika Novosilka en sentido también sur-norte hacia Dnipropetrovsk y en sentido este-oeste hacia el oblast, de Zaporilla. Esa es la situación que hay en estos momentos. El ejército ruso, sin que se produzcan avances fulgurantes, está literalmente quemando etapas en esta operación militar especial, como la llaman ellos. Están cumpliendo a pie juntillas lo que le pide el Kremlin. Es liberar el Donbass, controlar el oblast de Zaporilla y de Gerson como objetivos declarados. Y esa es la situación que hay. Todo se ha acelerado porque todo el mundo que tenga un mínimo conocimiento militar sabe que en el War Room del jefe Gerasimov están ya los planes para llevar a cabo una serie de ofensivas complejas y dar carpetazo a esta operación militar especial. De hecho, se están acelerando los contactos, las tomas de contacto y las negociaciones de todo tipo para precisamente evitar eso, porque en ese mismo instante Ucrania, tal cual como la entendemos en estos momentos, desaparecería. Esto es en relación a lo que me comentabas de Kurajovo y, digamos, las consecuencias operacionales y estratégicas. Respecto al sector Kupiansk, básicamente el sector Kupiansk está lo que es el sector Oskol. El sector Kupiansk fue roto hace ya varios meses por Senkove. Rompió el jefe Gerasimov las dos, el tramo de frente en dos. Bien. Y entonces está actuando sobre Borova y está actuando sobre Kupiansk. En la parte norte de Kupiansk han establecido una cabeza de puente, por decirlo de alguna manera, es decir, han cruzado el Oskol ya de manera definitiva. Y entonces, aquí en este punto, en el sector Kupiansk, lo más importante, lo más destacable, es que el ejército ruso está, digamos, de manera incipiente, primero configurando el mapa de cerco de lo que es la localidad de Kupiansk y, en segundo lugar, sin duda alguna, preparando una ofensiva compleja
en el sector Kharkov, tanto a la altura de lo que es Kupiansk como en el sector Kharkov primitivo, que era el eje Lipsy-Vesele, Staritsia y Vovchansk. No olvidemos que en torno a lo que es el oblast de Kharkov ucraniano, en territorio ruso, existe un ejército de armas combinadas, un cuerpo de ejército y varias divisiones que están en la retaguardia, literalmente esperando a que les den el pistoletazo de salida. Repito, todo esto se quiere evitar cuanto antes. Se quiere evitar porque realmente la Federación de Rusia se quedaría como mínimo en una atacada hasta lo que es el este del Dnieper. Y eso sería en lo que concierne al sector Kupiansk. Bien, Pepe, estupendo. Y si te parece, nos quedaría por comentar el sector de Kursk. ¿Qué es lo que está pasando en Kursk? Sí, el sector Kursk. El sector Kursk, paradójicamente, lo que iba a ser una moneda de cambio para intercambios territoriales se está convirtiendo en una auténtica sangría para el ejército ucraniano y sin duda alguna es la causa principal por la cual el ejército ucraniano ha sufrido esta enorme degradación en los últimos 6 meses. Es así. El sector Kursk, la acción sobre Kursk se llevó magistralmente por parte del ejército ucraniano. Me hace gracia porque muchas veces muchas personas de sentimiento prorruso buscaban responsables por todas partes. Se rasgaban las vestiduras como diciendo, ¿cómo puede ser que este ejército sea tan desastroso? ¿Cómo no ha podido evitar esto? Bien, es imposible evitar una concentración de fuerzas rápida, con ayuda de guerra electrónica y con un buen paraguas de defensa aérea, como hizo el ejército ucraniano, previa identificación y selección de un tramo fronterizo débil, es imposible parar una acción ofensiva de esas características. El ucraniano pasó por encima. El motivo de meterse en Kursk era, en aquellos entonces, mantener la narrativa de que el ejército ucraniano no solamente podía mantener el tipo ante el ejército ruso en Ucrania, sino que también podía llevar la guerra a Rusia en condiciones. Pero realmente lo que sucedió en Kursk, y quiero hacer un poquito de historia porque esto es muy importante para entenderlo, el ejército ruso rápidamente, tras las 72 primeras horas de absoluto desconcierto y descontrol, empezó primero a fijar lo que es un frente, que no lo había en Kursk, y luego ya a estabilizar y controlarlo, y hacer un cordón sanitario para que esto no trascendiese. Cuando esto se produjo, y esto sucedió a las 2 primeras semanas de lo que era, digamos, los combates en Kursk, el ejército ucraniano no logró el objetivo prioritario, que era asegurar los flancos para un avance en profundidad hacia Kursk y Lugov. Necesitaba Korenove y Sudja. Korenove no lo logró y Sudja sí lo logró, pero ya tenía ese enorme problema en la parte oeste en su proyección de avance hacia el norte en el Kursk fronterizo. Bien, todas estas acciones eran exigidas desde la Casa Blanca del señor Biden. Las elecciones presidenciales estaban a punto de producirse. Hay una campaña presidencial y yo tengo que justificar ante mi electorado estadounidense el dinero que me gasto por ahí fuera y no me gasto en el ciudadano norteamericano. Y necesitaba esa narrativa de un ejército, el ucraniano, que financiado por Estados Unidos estaba logrando derrotar al gran enemigo ruso. Bien, las elecciones fueron como fueron. No se logró tampoco en Kursk ningún avance determinante ya. Y poco a poco el ejército ruso ha ido expulsando del territorio nacional al ejército ucraniano, donde ya las bajas del ejército ucraniano superan, entre muertos y heridos de distinta consideración, más de 60.000 hombres, que perfectamente, eso serían unas cuantas brigadas para poder contener al ruso en el Donetsk. Bien, pues, ¿qué es lo que sucede en Kursk en estos momentos? El ejército ruso avanza hacia Suzja, que sin duda alguna será la batalla principal en Kursk. En Suzja se decidirá absolutamente todo. Avanza por los 4 puntos cardinales. Por el norte, en donde se producen los combates por la zona de Malaya-Lotnia. Por la zona, por la zona oeste, en la zona de Esberlikovo, que ha sido recientemente liberada por el ejército ruso. Por la zona oeste, por la zona próxima a Martinovka. Y por la zona sur de Sudja, desde la zona, en estos casos, en este caso, la zona de Ulakle.
que estaría pues ahí aproximadamente, ahí muy bien, muy bien. Bien, el ejército ruso en definitiva sigue las operaciones para ir hacia Suzca y simultáneamente lleva a cabo acciones para ir cortando todas y cada una de las rutas logísticas y movimiento de unidades ucranianas. Básicamente, el ejército ucraniano disponía de la ruta Basivka. Bien, aquí estás marcando la H07, en efecto, desde Yanukivka. Correcto. Bueno, esa es la ruta principal que tiene el ejército ucraniano para entrar en el Kursk fronterizo. La segunda ruta, la segunda ruta es al sur de Sverlikovo, en la zona de Basivka Novenke. Esa ruta ha sido precisamente objeto de combates en las pasadas 24 o 48 horas. El ejército ruso, concretamente la 810 Brigada de Infantería de Marina y elementos de unidades aerotransportadas, han irrumpido en el Sumi fronterizo, en territorio ucraniano, para actuar sobre la zona de Basivka, cortando definitivamente en el propio territorio ucraniano esa ruta logística. En definitiva, al ejército ucraniano solamente le queda precisamente la H07. Y en ese movimiento hacia Basivka es muy predecible que el ejército ruso, si consigue profundizar, trate de alcanzar Yanukivka para cortar precisamente la H07 casi en el origen. En efecto, y es que si nosotros cogemos ahora este mismo plano, Andoni, y nos vamos al sur de Sudja, un poquito más abajo está la localidad de Kurilovka y de Huevo. Si quieres mover un poquito hacia arriba el plano, la audiencia lo va a ver mucho mejor. El ejército ruso, de manera simultánea a las acciones estas novedosas de Novenke-Basivka, actúa sobre Kurilovka y Huevo, o Guyevo. Yo le llamo Huevo en castellano. Bien, pues entre Kurilovka y Guyevo lo que se busca es empujar al ejército ucraniano fuera de territorio ruso hacia el oeste, en precisamente la misma dirección hacia la localidad de Yanukivka. Quieren cortar la H07. El ejército ruso tiene como objetivo, esto todavía no se está produciendo, pero son claramente las intenciones, porque todavía se está combatiendo precisamente en lo que es el este de Kurilivka y el este de Guyevo. Decía que el ejército ruso, además, en las pasadas 24 horas, ha llevado a cabo una acción sorprendente en la zona de Darío, Darino, como a ver, Nicolaevo Darino, la zona de Nicolaevo Darino, que esto está más ahí está la zona de Nicolaevo Darino, el ejército ruso ha cruzado también la frontera, con una clara intención de ir precisamente hacia Basivka, pero por la zona de Zurabka. Todas estas acciones conducen a cortar el enlace físico de las unidades ucranianas que hay en Kursk con sus unidades en Ucrania, en la zona de Sumy. Tienen un claro objetivo de aislar a las unidades ucranianas y simplemente dar toque de degüello a las unidades ucranianas que no consigan salir del sector Kursk. Ya lo dijo la ministra, no, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuál era el futuro que le esperaba a las unidades ucranianas. Es decir, que lo que Kursk supuso en un inicio como un ataque sorpresa de Ucrania, que daba un cierto frescor, digamos, a las esperanzas del ejército ucraniano y que serviría más adelante como moneda de cambio, realmente Kursk se está convirtiendo en la tumba del ejército ucraniano y es uno de los principales motivos por los cuales el ejército ucraniano está sufriendo la degradación en otros sectores que bien podrían haber empleado estas unidades que se han estado perdiendo. Perfecto, Pepe. Yo creo que a partir de aquí ya es cuestión de que lo expliquen los rusos, ¿no? Más detallado no se podía explicar los rusos o los ucranianos. Y yo creo que has completado una explicación extensa de lo que está pasando en el frente y, y no vamos a ampliar más porque ya nos tendríamos que meter en temas muy técnicos, ¿no?
Y si te parece, podíamos ir al chat a ver Sí, si nos claro. ha... ¿Perdona? Sí, sí, que me parece perfecto. Si hay Ah, algún miembro de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta o quiera plantear algo, que lo vaya diciendo. Es su momento de oro. exacto, todos aquellos que queráis hacerle una pregunta a Pepe, pues ahora es el momento, ¿no? Aquí tienes yo creo que este es un seguidor tuyo, Juan RT, saludos al pie del cañón. Sí, Te hombre. dice, Joder, vamos a ver, bueno, muchos comentarios, pero no veo de momento ninguna pregunta. muy bien, pues. Aquí hay, a ver, aquí Juan RT también dice, te pregunta, si la Unión Europea insiste en continuar un conflicto que la aproxima hacia su liquidación, algo visto en el camino que lo llevaba absolutamente deseable. Bueno, vamos a ver, yo sinceramente no creo que esto vaya a trascender más de lo que está trascendiendo. Es decir, si no hay paraguas americanos, si no hay financiación americana, es más bien la expresión de un deseo. Evidentemente, Estados Unidos no va a intervenir. Mientras esté el señor Trump, no va a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, que el señor Macron y el presidente, en este caso del Ejecutivo en el Reino Unido, podrán hablar de cuerpos expedicionarios para ver cómo distribuirse por la Ucrania no controlada por Rusia para poder repartirse los despojos de una nación en extinción consecuencia de esta guerra e ir hacia las zonas económicas y estratégicas que les interese, pero eso es un plan que no van a poder hacer porque no van a tener el apoyo de Estados Unidos. Y sin Estados Unidos, la Gran Bretaña y la pequeña Francia no van a ningún lado. Mira, precisamente, Andoni, el otro día leí que en Costa de Marfil, me parece que era en Costa de Marfil, el ejército francés ha cedido la base suya que tenía a las autoridades locales y se ha ido. Es decir, el ejército francés no ha podido mantener esa misión que tenía en territorio africano, en el Sahel, no lo ha podido mantener. Se ha tenido que ir. Entonces es impensable que tenga capacidad para poder desarrollar nada medianamente serio en territorio ucraniano. Simplemente es eso, expresiones de un deseo para que luego, debidamente maquillado por los medios de comunicación, queden pues lo menos dañado posible en su imagen. No van a hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Exacto, ni siquiera tienen capacidad logística para mantener un mínimo de presencia en el Sahel. No sé si les queda ya algún país, todos uno a uno prácticamente se están saliendo de la influencia francesa. Y como tú dices, una zona tan próxima a Francia, ¿no? De alguna manera, pues, ¿qué logística iba a emplear eh, Francia? Y ya no hablamos de tropas, ¿no? Para llegar a Ucrania, ¿no? Hay otra pregunta o un comentario de Mikan. Mikan dice que este negocio va a la quiebra y hay que hacer algo diferente o cerrarlo. Sí, bueno, vamos a ver. Ahí tendría Mikan que aclarar un poquito exactamente a qué se refiere, pero en efecto, lo que se ha hecho en Ucrania, lo que se ha hecho en Ucrania es un mal negocio, independientemente de, por supuesto, de la tragedia, muerte y destrucción de todo lo que está pasando. Y entonces, pues, lógicamente, hay que hacer algo diferente y hay que, ante todo cerrarlo. Hay que cerrarlo y ver otras perspectivas. Es lógico. Esto ha sido un auténtico desastre para el occidente europeo. Un auténtico desastre. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que te ha hecho nuevamente Juan RT. Y habla de no olvidar el sexto ejército de armas combinadas y el 44 cuerpo.
Sí, eso está localizado en la parte de Belgorod, el 44 Cuerpo de Ejército, con la 96 aerotransportada y una división de carros. Y luego tenemos ahí un ejército de armas combinadas ya en la parte, digamos, más hacia el este, en la zona de Urazne, bueno, ahora no recuerdo el nombre. En efecto, todo esto está ahí, que es lo que yo comento. Si es que tenemos aquí en ciernes dos grandes ofensivas complejas del ejército ruso por la zona de Kharkov y por la zona de lo que es Zaporilla y lo que es el Bajo Dnieper con lo que es la pues, Gerson, el Oblast de Gerson. En la zona de Crimea y en la zona de Kharkov, el ejército ruso tiene unas enormes defensas, perdón, unas enormes reservas. Entonces, eso es lo que yo entiendo que se quiere evitar cuanto antes con esta aceleración de las negociaciones. Entonces, esa sería mi respuesta. Oye, pues Pepe, por mi parte, eh, encantado de la vida, he disfrutado, he aprendido mucho contigo. Muchísimas La gracias. verdad que, la verdad que sabes, bueno, pues es lo tuyo, ¿no? Pero lo explicas de una forma maravillosa que se te entiende perfectamente y me alegro mucho de haber tenido esta conversación contigo. Lo mismo te digo, Andor, y ha sido para mí un placer. Muchísimas gracias por la invitación, ¿vale? Y bueno, ya sabes tú que yo siempre os digo a todos lo mismo, ¿eh? Yo aquí me tenéis para lo que vosotros necesitéis. Si queréis un nuevo programa conjunto, pues se hace, no hay ningún problema. Simplemente con suficiente antelación para yo poder, digamos, cuadrar mis horarios y mis obligaciones. Y ha sido, pues eso, me lo he pasado muy bien. Espero que la audiencia haya destinado este tiempo de forma que haya visto provecho e interés en lo que hemos estado comentando. Me ha gustado muchísimo el programa, Anthony, y bueno, pues un auténtico placer, ¿eh? Ya, como le dije a otro youtuber también que se dedica a estas lides como tú y yo, pues esto como en la película Casablanca, ¿no? El inicio de una bonita amistad. Cuando tú quieras, hablamos siempre, pues vía estos programas que se organizan y charlamos distendidamente sobre lo que nos gusta, lo que son los conflictos bélicos, la historia, la geopolítica, siempre eso sí, sin olvidar que todo esto conlleva tragedia, muerte y destrucción y que es terrible y es una pena. De acuerdo, Pepe, pues como tú dices, ese es el inicio de una bonita y futura amistad, ¿no? Estaremos en contacto. Muy bien, Y muchas gracias y una gracias a alegría ti. haber estado contigo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Buen fin de semana a todos. Adiós a todos. Hasta luego.